Dios te bendiga, aquí el pastor Nando Steidel. Bienvenidos a otro episodio más de A la Mesa, en nuestro nuevo set, que damos gracias al Señor por todos los que siempre están en el backstage, ayudándonos siempre en A la Mesa. Y este tiempo ha sido un tiempo precioso donde hemos estudiado ya el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Hoy arrancamos con un nuevo libro y me acompañan repitiendo, ¿verdad? La dosis del trío de A la Mesa. Está por aquí Pastor Juan Luis. Cuéntame, Juan Luis. Nada, feliz de estar aquí nuevamente. Un tiempo chévere, ¿verdad? De poder compartir. Y Pastor Adiel. Amén. Dios les bendiga. Siempre un gozo poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Qué bueno. Así que vamos para encima, vamos a gozarnos nuevamente en todo este proceso. Así mismo es. Y damos gracias al Señor porque recuerden que estamos con la idea de mirar la Biblia como una sola historia, ¿no? Y ver la revelación de Dios. Y ver la revelación de Cristo y cómo las verdades que están en las Escrituras nos muestran a Jesús. Y yo creo que esa es la aplicación más importante. Cómo podemos ver la realidad de esa historia bíblica de redención. Y entonces pues estamos inmersos en el Antiguo Testamento, en libros que usualmente no necesariamente se estudian tanto, pero siempre es interesante porque la gente como que conoce las historias que están dentro de estos libros, pero no porque la gente vaya a buscar necesariamente estas historias ahí, sino porque como son historias como que comunes, pues la gente dice, mira tal o cual historia de Salomón o del profeta Elías o Eliseo, lo hemos oído, pero a veces no nos percatamos que los libros de Primera y Segunda de Reyes, ¿verdad? Pues componen estas historias. Cuando nos acercamos a estudiar libros como estos, Juan Luis, ¿qué es lo que deberíamos tener como que en mente? Bueno, quizás, como pasa con Primera y Segunda de Samuel, la idea de que son unidades, no son libros que podemos mirar por separado y tener todo el panorama, sino que la intención de Primera y Segunda de Samuel, así va a pasar con Primera y Segunda de Reyes, es que fuera una sola lectura, o una sola línea histórica. Y eso es importante para tener un cuadro más amplio de lo que pasó en la historia de Israel. Y sobre el autor, Pastor Adiel, ¿qué podemos decir del autor de Primera y Segunda de Reyes? Bueno, pues no tenemos, ¿verdad?, un conocimiento preciso, ¿verdad?, de quién es el autor, sino que es una recopilación que se dio en un periodo, ¿verdad?, de tiempo, y que eventualmente, pues para efecto de poder manejar el libro y presentar lo que pues, se pudiera leer y compartir, pues se divide. Pero como bien Juan Luis dice, pues un solo texto. Y nosotros creemos en la importancia de mirar la Biblia como inspirada por el Señor. Entonces, hay múltiples autores y podemos ver que esta recopilación y esta compilación muy probablemente se ocurre durante el tiempo del exilio, específicamente cuando el pueblo fue llevado de la tierra prometida a Babilonia. Estamos hablando de que los acontecimientos que se registran aquí en Reyes están desde la coronación de Salomón. Básicamente estamos terminando la vida de David y arrancando el linaje de Salomón y las promesas que el Señor entonces le hizo a David alrededor del año 970 antes de Cristo. Así que estamos en ese último milenio antes de la llegada de Cristo hasta el exilio, ¿verdad? Que son 400 años después más o menos. Así que en este tiempo entra el reinado de Salomón. Pero entonces viene también la división del reino, ¿verdad? Del norte disperso entre las naciones y el reino del sur de Israel desterrado, ¿verdad? Así que Primera y Segunda de Reyes, ¿verdad? La vamos a estudiar como una sola unidad, pero entonces estamos hablando de que aquí hay una confrontación de lo que ocurrió en términos de las promesas de Dios y las consecuencias de la desobediencia. O sea, que aquí hay como un momento de confrontación y de encrucijada del pueblo de Israel. Y que también se reafirma el punto del carácter de Dios en cuanto a su fidelidad, a sus promesas, en los aspectos que nos van a encantar y van a ser gloriosos y van a ser hermosos, y también en los aspectos que van a hacernos entender la santidad de Dios.
porque Él va a cumplir sus promesas aún de aquello en lo que dice, bueno, si cumplen mi pacto, esto es lo que va a pasar, y si no lo cumplen, esto también es lo que va a pasar. Y vamos a ver que Dios permanece fiel a estas cosas también. Sí, ¿no? Y que también podemos ver cómo el plan de Dios continúa avanzando a pesar del comportamiento del pueblo, a pesar de las decisiones, el plan de Dios continúa avanzando y es hermoso poder ver que Dios continúa fiel a sus promesas y a su propósito a pesar de nosotros, y eso es una bendición para su pueblo y para nosotros hoy en día como pueblo de Dios, a pesar de nuestros errores y de las decisiones que nosotros podemos tomar. La realidad de este libro es que aquí hay una interacción entre la misericordia de Dios y el juicio de Dios. En alguna ocasión leí que R.C. Sproul hablaba de que la cruz es el lugar donde el juicio se encuentra con la misericordia, ¿verdad? Y ahí hacen la cruz, ¿verdad? Sección ahí. El juicio se encuentra con la misericordia. Entonces, básicamente, yo creo que una buena forma de estudiar esta compilación histórica es mirando a la cruz y mirando cómo nosotros podemos ver cómo se resuelve en la cruz este dilema entre la misericordia y el juicio, porque definitivamente tenemos un Dios justo que no va a dejar por inocente a aquel que tiene culpa, y a la misma vez vemos a un Dios misericordioso que es capaz de cumplir la promesa que le hace a David, por ejemplo. Entonces, este pueblo viene de ser un pueblo sin rey, ¿verdad? Y de momento llega a convertirse en un pueblo con rey, con Saúl. Luego entonces David, el hombre conforme al corazón de Dios que estuvimos discutiendo en primera y segunda de Samuel. Y de momento aquí entra la promesa impresionante del reinado del templo de violento, impresionante de Israel. Pero ¿cómo podemos mirar esas promesas que entonces el Señor le hizo a Israel y cómo permanecen o cómo entonces no permanecen, ¿verdad? Porque hay unas consecuencias. Así que, bueno, Deuteronomio 28, ¿verdad? Nos dice que Moisés le está hablando al pueblo y le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito es la ciudad, bendito es el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. ¿Qué tiene que ver este verso con cómo arranca Primera de Reyes? Fíjate, bueno, David, aún con sus traspieces, terminando su reinado y ya empezando el libro en edad avanzada, en una condición donde ni siquiera puede seguir reinando, vemos a un pueblo que está próspero y que ha crecido y que está establecido. Y que en la entrada de Salomón como una promesa, ¿verdad? Y como algo que apunta al establecimiento o el que esto que ya estaba comenzando a hacer aún se hiciera más fuerte, pues es un tiempo de mucha esperanza, de mucha paz, de mucha prosperidad, al punto tal que la realización del templo se ve como algo posible. En uno de los episodios de A la Mesa cuando estábamos en 2 Samuel, si no me equivoco, habíamos mencionado que cuando en los tiempos de paz uno piensa en construirle casa al Señor, que es lo que sucede con David. So que ese es el punto de partida de Primera de Reyes. Y curiosamente, cuando vemos esto que se dice en Deuteronomio, también hace eco hacia el futuro con Jesús. Cuando en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Quizás como una síntesis en las palabras de Jesús. Vemos que el pueblo de Israel está gozando de esa realidad en este momento. Todos los enemigos están controlados, están en paz. Sí, no, y es el efecto también de ese mismo reinado de David, porque si nosotros vemos este texto de Deuteronomio, tiene unos mandatos, unas palabras clave: escuchar atentamente, guardar y poner todos estos mandamientos por obra, escuchar la voz del Señor. Y
Y David, a pesar, ¿verdad?, de los errores, pues cumplía con esto. Atendía al Señor, procuraba obedecer al Señor. Y esto siempre me llama la atención estos detalles en términos, ¿verdad?, del liderato, porque el efecto de esa decisión y de ese corazón de David para con Dios y para guardar estas cosas, pues tiene una bendición, ¿verdad?, sobre el pueblo, más allá de simplemente, ¿verdad?, el ejemplo que él está dando para que el pueblo viva también de esa forma, sino que es una cobertura y una respuesta de Dios en términos de bendición, ¿verdad?, para toda la nación. Creo que aquí vemos cómo Primera de Reyes, ese primer capítulo es David viejo, anciano, pero a la misma vez en la parte de atrás de la cabeza pensando en esas bendiciones de ese Deuteronomio 28, en términos de estas bendiciones te alcanzarán si haces lo correcto. Y entonces David decide, ¿verdad? Obviamente Betsabé entra en escena, pero David decide poner a Salomón y lo que empieza a ocurrir en este Primera de Reyes es que esas últimas instrucciones de David a Salomón tienen que ver con ese Deuteronomio 28. Bien, exacto. Sí. Ese capítulo 2 básicamente es como si David hubiera hecho un copy-paste de Deuteronomio 28 y hubiera dicho, mira, yo lo que quisiera, Salomón, es decirte que tú obedezcas los decretos y los mandatos y las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que entonces puedas ser bendecido en todo lo que hagas. O sea, el consejo de David a Salomón es obedece al Señor y obedece los mandamientos que el Señor nos ha dado desde Moisés. O sea, fíjate, es como tú y yo somos reyes, pero realmente nosotros servimos al Rey de Reyes, ¿entiendes? Entonces, quizás nos pone en esa dirección clara de que David lo que quiere decirle a Salomón es, tú tienes que apuntar hacia la obediencia a Dios para que nosotros como pueblo podamos experimentar estas bendiciones y que estas bendiciones realmente nos alcancen. Fíjate, y en eso que estás diciendo, yo no sé si podamos, ¿verdad? Sé que no vamos a poder desmenuzar demasiado lo que dice David ahí en este momento Salomón, pero sí quiero resaltar varias palabras. El que primero que le dice, guarda los preceptos. Primero dice, esfuérzate ese hombre, guarda los preceptos, anda en sus caminos, observa sus estatutos y mandamientos, y sus decretos y sus testimonios, para que prospere. Había una promesa sobre David que tenía que ver con la extensión de su reino o cuánto iba a durar. Y el bien del pueblo de Israel, David estaba claro que tenía que ver también con el bien del rey. Cómo el rey honraba a Dios y cómo el pueblo, como decías ahorita, respondía a esa obediencia del rey, a esa fidelidad del rey a Dios. Y él estaba pasando esa carga o esa responsabilidad. Ese legado porque era la vida del pueblo completo. Y entonces nosotros, quizás a modo de una aplicación sencilla, en todos los roles o todas las relaciones que tenemos con diferentes personas, tenemos que estar claros que nos toca mirar lo que Dios nos ha puesto en las manos para ser buenos mayordomos, porque hay mucha gente que depende o será bendecida por nuestra obediencia a Dios, o que van a ser afectadas por nuestra desobediencia a Dios. Aún en ese microuniverso, ¿verdad? Ese círculo de influencia que tengamos, no somos ni David ni Salomón, pero estamos bajo el mismo precepto, porque Dios sigue siendo el mismo. Sí, te escucho y recuerdo un momento donde yo comencé un trabajo y una persona me estaba dando un entrenamiento en una área y yo le hacía preguntas específicas sobre cómo trabajar ciertos equipos y realizar ciertas tareas, y esa instrucción de esa persona siempre era a mitad. Siempre era a mitad. Es como que lo demás, apréndelo a golpe. ¿Sabes? Arriésgate, hazlo y aprende por tu cuenta. Eso me creó a mí un conflicto bien tremendo, porque yo decía, pues tú eres el que se supone que me entrenes, que me diga cuáles son los trucos, cómo funciona esto, qué detalles yo debo prestar atención. Y qué bueno que nosotros podemos ver el ejemplo aquí de David con Salomón, que no le dice, aprende por tu cuenta. La receta es esta.
Hay un camino hecho. Tú quieres prosperar, tú quieres tener éxito, tú quieres la bendición de Jehová sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos. Esta es la receta y este es el detalle. Y nosotros debemos... Completa, está completa. Exacto, no está completa. media. ¿Verdad? No hay un borrón ahí y no le está diciendo, aprende por tu cuenta, aprende a golpes. No, es esto. Procura obedecer, procura la sujeción, procura siempre entender, Salomón, que tú tienes una posición de autoridad, pero estás bajo autoridad. Y eso a mí me gusta siempre resaltarlo porque Jesús siempre lo enseñó. Jesús siempre enseñaba que Él estaba bajo autoridad. El que me reciba a mí, reciba al que me envió. Siempre mostraba a todos que Él estaba bajo una autoridad, siendo por naturaleza Dios. Y teniendo autoridad sobre todas las cosas, siempre enseñaba ese principio de que debemos estar sujetos a algo. Y esta receta de David a Salomón, ¿verdad? Se resume, por decirlo así, o se centra específicamente, ¿verdad?, en esto. Cuida, obedece, guarda. En arroz y habichuela no olvides que Dios está sobre ti y que te debes a Él. Y creo que en ese aspecto podemos visualizar que nosotros, por ejemplo, como padres hacia nuestros hijos, cuán importante es que nosotros hablemos al corazón de nuestros hijos sobre lo que verdaderamente importa. Amén. Porque aquí tú tienes un David, ¿verdad?, en la última etapa de su vida, diciéndole, mira, tú lo que necesitas es que el Señor confirme su palabra sobre ti y sobre nosotros. Y si tus hijos guardan el camino, esa fue la promesa que Dios me dio. Si tus hijos guardan en el camino, siempre habrá una promesa permanente. Entonces, esa promesa permanente nos lleva hasta Cristo. Nos lleva a entender que Jesús es de ese linaje de David, que Betsabé aparece en la genealogía de Jesús, ¿me entiendes? Y Salomón. O sea, entonces cuando llegamos a ese punto, podemos ver que esas palabras fueron tan importantes para Salomón que a veces hablamos siempre del capítulo 3 de Reyes en términos de que Salomón le pidió al Señor sabiduría. Pero el fundamento para que Salomón pidiera sabiduría vino del papá. Claro. Vino de un Amén. David que le dijo, ok, aquí lo más importante no es las cosas que puedas prosperar y tener y el reino que vaya a ser grande y toda la cosa. No, lo importante aquí es que tú honres al Señor. Y cuando Salomón se enfrenta al Señor, le dice, yo soy joven, yo no sé entrar ni salir, yo necesito sabiduría. Y como diría Tim Keller, la gente más sabia es la que reconoce fácilmente su necedad. ¿Entiendes? O sea, tú quieres encontrar a alguien sabio, no es alguien que dice, yo soy bien sabio, no es alguien que dice, yo tengo una capacidad gigantesca de ser tan necio que yo necesito la sabiduría de Dios. Entonces, tú tienes un Salomón que dice, bueno, yo escuché a papi. Papi vivió bajo el reinado de Saúl y sabe lo que es tener un rey que desobedeció a Dios y fue desechado. Mi papá, cuando desobedeció, alcanzó la misericordia del Señor, pero él quería tener un corazón conforme al Señor y se dedicó a obedecer y a buscar el rostro de Dios. Y lo que me está diciendo es, obedece. Y yo para obedecer, yo necesito sabiduría. Entonces, si te das cuenta, ¿verdad? Es un proceso de aplicación. Qué hermoso sería que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos que lo más importante no es ni los estudios que hagan, ni la profesión que tengan, ni los carros que puedan tener, ni las casas, no, es sabiduría. Y ese principio de la sabiduría, si nos vamos entonces a lo que el mismo Salomón luego escribió, es el temor a Dios. Temor al Señor. Sí. ¿Entiendes? Y que a la vez es un contrasentido para nosotros en nuestra naturaleza humana caída, pecaminosa. Porque nuestros ojos se llenan y nuestros sentidos se saturan rápidamente con el bien material. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, es algo que en principio es exageradamente abstracto para todos nosotros porque es el utilizar la inteligencia con la finalidad de un bien mayor. No es de un bien mío, no es de un bien material o inmediato, sino de un bien mayor. Y en cuanto a Salomón comenzando su reinado, se le pone en las manos un reino que si no hubiese sido por la intervención de David, de decir, tú vas a ser el rey, hubiese sido tomado de las manos de él. O sea, es que aún, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Quizás dando un poquito para atrás un momentito, en ese capítulo 1, si no llega a ser, porque se interviene, David no se para de su cama y dice, espérate,
esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a cumplir. Y es interesante porque en cuanto al pueblo de Israel, el reino no era solamente heredado, sino que tenía que ser afirmado por el favor de Dios. Y Salomón en ese sentido es el favorecido por el Señor. Además de ser heredero, pero curiosamente es el heredero que no era de la misma línea exactamente por el caso de por Betsabé, ¿verdad? Era producto de lo que había hecho mal David. Que ahí aún vemos la misericordia de Dios en cómo Él va cumpliendo sus promesas y estableciendo sus propósitos. Y como el Señor va restaurando las cosas a pesar de nosotros con el fin de que su plan, ¿verdad?, siga avanzando y que Él siga teniendo la gloria y llevándose la gloria en todo momento. Y ¿sabes qué? Que entonces del capítulo 4 al capítulo 10 de Primera de Reyes, lo que nosotros vemos es todas las bendiciones que aparecen en Deuteronomio 28. Exacto. O sea, este hombre pidió sabiduría, pero el Señor le dijo, como no pediste ni riqueza, ni grandeza, ni nada de esto, sino que lo que hiciste fue esforzarte para obedecer y para pedir sabiduría, pues yo te voy a dar todo lo demás. Y entonces tú empiezas a ver en esos capítulos 4 al 10 que lo que hay es una población en crecimiento, una población llena de paz, comida, felicidad, paz, prosperidad. El pueblo de Dios entonces es mundialmente conocido como el pueblo del Señor. El Señor inclusive cuando vemos se puede construir el templo, que dicho sea de paso, hasta hoy en día tú vas a Israel, ahí vas a Jerusalén, y lo que se le conoce como el muro de los lamentos es precisamente lo único que resta de aquella gloria impresionante de este templo que estamos hablando aquí, ¿no? Obviamente ese templo fue destruido en diferentes ocasiones, pero aquí vemos la construcción de este templo que el Señor no permitió que David la construyera, sino que el Señor le dijo, lo va a hacer tu hijo. Me fascina esto de David, lo dijimos a la mesa la vez pasada, pero el que David dejara todos los materiales, todo listo, le dijera, Salomón, ok, lo que necesitas es conseguir los albañiles y los maestros de obra, por aquí están todos los materiales, aquí están los planos. Entonces, esto lo que me muestra es cómo en esos capítulos, ¿verdad? Específicamente ese capítulo 8, verso 10, que entonces el Señor entra al templo, así como lo hizo en el tabernáculo en Éxodo 40. Entonces, aquí, a diferencia de que en ese tabernáculo era algo temporero, de momento aquí tenemos al Señor que no habita en templos, porque los templos no pueden sostenerlo, pero ese relato de ese capítulo 8, yo por lo menos recuerdo momentos, ¿verdad?, de estar en momentos de adoración y de alabanza, y de momentos pensar en ese capítulo que dice que los sacerdotes no podían continuar. No podían ministrar. O sea, la presencia de Dios fue tan intensa en ese momento de dedicar ese templo. Y que la realidad es que en ese momento vemos como que esa gloria de Dios por la obediencia, por la sabiduría. Y yo creo que eso es una aplicación directa para nosotros. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Pues entonces esfuérzate para obedecer conforme a la palabra. Entonces, mediante Cristo podemos obedecer. O sea, aquí entra, ¿no?, la realidad espiritual de ¿no? eso. Y que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, y después dice, y de dominio propio, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros los cristianos tenemos que entender que no hay chicos especiales de Dios, sino gente que ha sido llamada a un estándar de santidad, donde si nosotros cumplimos en esa parte, por la gracia de Dios, por lo que Él nos ha dado para poder vivir en santidad, Dios despliega su gloria sobre nosotros. Y hace, ¿verdad?, su presencia, hace habitación en nosotros, al punto que todo lo del mundo natural, porque vemos esa escena, para mí es, por una parte, media hasta tenebrosa, por lo sorprendente y lo abrumadora que me la imagino que fue, y a la vez exageradamente gloriosa, en el sentido de que nadie podía adjudicarle a otro sino a Dios
el que eso que estaba pasando ahí era su presencia misma. Entonces, ¿qué tal si nuestras vidas en ese sentido, por causa de nuestra obediencia a Dios, en el lugar donde estemos, tiene Dios la libertad de manifestarse en nuestra vida de manera sobrenatural en nuestra cotidianidad? ¿Verdad? Pues somos llamados a que seamos altares al Señor y que seamos esas piedras vivas de ese templo que Él está haciendo. Pues entonces, qué hermoso sería el que esta imagen la abracemos en nuestro corazón para lo práctico. Y saber que en Cristo Jesús es posible. En Cristo Jesús es posible. Nosotros podemos vivir en obediencia, hacer, ¿verdad?, de este mandato una realidad en nuestra vida por los méritos de Cristo. Por la gracia de Dios, a través de Cristo Jesús, nosotros podemos procurar el vivir en obediencia, el guardar los mandamientos del Señor, el poder procurar estar cerca del Señor, el poder vivir bajo el dominio y bajo el gobierno de Él en nuestra vida. Y por ende poder tener, ¿verdad?, experiencias de la manifestación de su gloria y de su amor en nosotros, en nuestras vidas. Así que vemos en este capítulo 8 el cumplimiento de ese pacto de Dios. El cumplimiento del pacto de Dios de que si ustedes me obedecen, mi presencia va a estar con ustedes. O sea, entonces vemos a Salomón como el rey que se convierte en un mediador del pacto. O sea, es importante que nosotros veamos que en el Antiguo Testamento hay unos personajes que son tipos de Jesús, ¿verdad? Así que Salomón viene a ser aquí el tipo de Jesús en términos de un mediador del pacto que va delante del Señor. Y precisamente en esos versos 56, 57 del capítulo 8, entonces lo que se le enseñó a él en el capítulo 2 y lo que su papá le dijo de que había dicho Moisés, él como mediador de ese pacto lo comparte con el pueblo y lo enseña al pueblo. Y le dice al pueblo, bendito sea Jehová que nos ha dado su paz. Conforme a todo lo que él ha dicho, ninguna palabra de las promesas que expresó a Moisés ha faltado. O sea, básicamente él le está diciendo aquí, este es el rey que trae las bendiciones de Dios porque obedeció. O sea, la obediencia, entonces, trae la realización del pacto. Y eso es lo que vemos en Cristo, ¿verdad? Por su obediencia se cumple el pacto. Entonces, él fue el varón obediente, experimentado en quebranto, que fue obediente hasta la cruz. Entonces, como la obediencia cumple el pacto, entonces la promesa es la promesa de la paz, de la redención, de la libertad, del perdón. Así que aquí Salomón está apuntando a Cristo. A Cristo Jesús. Okay. Y qué imagen más poderosa, porque es apuntando a Cristo desde la realidad de su propia fragilidad, que la veremos entonces más adelante desplegándose, porque si terminara aquí Primera de Reyes, olvídate, salen los créditos, esto está, olvídate, yo quiero ser Salomón, exacto, quiero, tú sabes. Exacto. Pero qué hermoso, porque entonces también nos apunta hacia la realidad de que Dios nos sostiene y nos pone en lugares de honra por algo pequeño que estamos dando. Cuando pensamos en la obediencia, es algo pequeño, pero necesario, no negociable. Y Él lo hace y nos pone en ese lugar. Y qué bueno es que nosotros podemos tener toda la historia y ver vez tras vez que hay algo mejor. Hay algo mejor que el poder procurar esa sabiduría, el vivir correctamente. Y es la realidad de Cristo Jesús. Hay algo mejor que David, que Moisés, que Abraham, que todo. Que Salomón, que todo esto que hemos estudiado y hemos visto durante todo este tiempo. Hay alguien mejor. Y qué bueno que nosotros podemos ver y poder compartir a todos que cada uno de ellos apunta hacia esa excelencia que es Cristo Jesús. Y creo que entonces, haciendo este último resumen, ¿verdad? Estos primeros 8 capítulos de Primera de Reyes nos llevan ¿verdad?, en 3 fases principales. Lo primero, un David envejecido ya a punto de morir, deja un legado y una responsabilidad en Salomón.
Salomón entiende, ¿verdad? En la segunda fase, Salomón entiende la responsabilidad de poder obedecer y dice, yo no puedo, yo necesito sabiduría, y pide a Dios sabiduría. Y luego entonces, al pedir esa sabiduría, vienen todas las bendiciones y todas esas promesas del Señor, hasta llegar a la tercera fase, donde entonces Él inaugura el templo y el Señor afirma con su presencia la obediencia que Él ha ejecutado hasta ese momento, y Él como mediador del pacto apunta a Cristo. Pero el Antiguo Testamento es sorprendente porque hay momentos donde apunta a Cristo y uno dice, aquí aquí está la mediación aquí el ser humano logró llegar a donde Dios, pero se tiene que quedar con nosotros para que el próximo episodio veamos, ¿verdad? Como decía, a veces había los anuncios que decían, ¿y qué pasará, verdad? ¿Qué pasará con Salomón más adelante? Manténgase pendiente. Manténgase pendiente. Gracias, Juan Luis, por este tiempo. Privilegio. Gracias, Abdiel. Amén. Siempre es una bendición estar aquí a la mesa, y gracias a los del backstage, ¿verdad? A Josué, a Félix, a David, a Peter, que siempre están aquí con nosotros, y Gracias, muchachos. los bendecimos. Y usted puede seguirnos en Catacumba 9, puede buscar el YouTube, puede darle like, puede bajar nuestra aplicación de Catacumba 9, tanto de Google Play como, ¿verdad? Para Android, como puede ir al App Store de iPhone, y ahí puede tener nuestra aplicación, y le invitamos a que le dé share a este video, y en la próxima seguiremos estudiando Primera y Segunda de Reyes como un solo libro, así que nos quedamos en una parte de Primera de Reyes, así que nos vemos en el próximo episodio. El Señor les bendiga.